La Honda CBR 650R es una moto deportiva o super sport que ha tenido muy buena acogida en el mercado europeo y ya la tenemos en el mercado colombiano. Esta moto es una opción para las personas que les gusta pilotar a ritmos altos y varios medios la califican como una moto suave, ágil y receptiva en carretera. En este contenido mencionaremos sus características ciclomecánicas más importantes, máxima velocidad, consumo de combustible y su precio a la fecha de publicación para Colombia y un precio estimado para México y Argentina, además de mencionar algunas motos que podrían ser su competencia. No les voy a reseñar la historia de esta motocicleta, simplemente iré al grano con lo que ofrece. Y empecemos por la altura del asiento, donde tenemos 810 milímetros. Para el caso de John, colaborador de Honda Dream en la ciudad de Manizales, mide 1,75. En pantalla dejo su número de contacto. El hombre llega perfectamente al piso. La posición de manejo es deportiva. Su rango de giro es algo corto, normal en este tipo de motos. Peso de esta Honda, 208 kilos en orden de marcha. Esto quiere decir con aceite en su motor y tanque lleno de combustible. En mi caso mido 1,62. Apenas llego al suelo. La espalda queda inclinada hacia adelante mucho más que el asesor de Honda, obviamente debido a mi estatura. Además, la altura de una motocicleta no es una limitante, ya que dependerá de las habilidades y técnicas de cada piloto. En la parte de ciclo tenemos un chasis de acero tipo diamante con doble viga elíptica, lo que proporciona una gran manejabilidad. Adelante suspendida por horquillas invertidas de la marca Showa, no ajustable, de pistón grande y función separada de 42 milímetros, lo que permite un mejor rendimiento de la amortiguación, peso ligero, mayor absorción en los baches y mayor control. En la parte posterior, un mono amortiguador con precarga ajustable en 10 posiciones y 43.5 milímetros de recorrido. En los frenos tenemos disco en ambas ruedas con ABS doble canal, adelante doble disco de 310 milímetros con pinzas de anclaje radial de la marca Nissin de 4 pistones y atrás disco de 240 milímetros de un solo pistón también firmado por Nissin. Las llantas son radiales, sin cámara y para que no se preocupen, no son MRF. Para este caso están a cargo de la marca Dunlop. En la delantera 120 de ancho, perfil 70, RIN 17 y en la parte posterior 180 de ancho, perfil 55, RIN 17. En su kit de arrastre tenemos una cadena con O-ring de 118 eslabones con 42 dientes en su piñón trasero y 15 dientes en el piñón delantero o piñón de salida. En los comandos tenemos corte de corriente, arranque eléctrico, en el izquierdo luces estacionarias, un interruptor para luces bajas, altas y luz de paso, tenemos claxon y direccionales. Y ojo con esto, lo que es en el mando es para activar y desactivar el control de tracción y esta acción se debe hacer con la motocicleta detenida y en el manual encontrarás otras recomendaciones. Por el lado de su tablero tenemos una pantalla LCD 100% digital con tacómetro, indicador de marchas, hora, nivel de combustible, indicador de temperatura líquido refrigerante, consumo de combustible, entre otra información. Y como la moto de este video no tiene la batería conectada, por tal motivo me apoyo con imágenes. En su iluminación es completamente LED, stop, direccionales y su doble faro con un aspecto muy deportivo, agresivo y acompañado de una cúpula. Capacidad de su tanque 15.4 litros o 4.06 galones. El consumo de combustible de la Honda CBR 650R es de 20.4 kilómetros por litro o 75.6 kilómetros por galón. Amigos, es solo un promedio, puede ser más o menos de acuerdo al modo de conducción de cada persona y el tipo de combustible de acuerdo al manual es gasolina sin plomo RON 91 o superior y para los países que manejan combustible con alcohol sería etanol hasta un 10% de volumen conocido como E10. Además esta moto cuenta con sensor en el soporte lateral con apagado de motor, leva del freno delantero ajustable en 6 posiciones, en la parte del asiento es dividido con tela antideslizante y con buen espacio para el acompañante. Y un dato curioso que seguramente a nadie le va a interesar es que viene con 6 manuales en diferentes idiomas.
Cuenta con puerto de carga USB tipo C, ubicado debajo del asiento del conductor, y para acceder a este puerto se debe retirar el asiento del pasajero y necesitarás de una llave Bristol para desmontar el asiento del conductor, y ahí encontrarás el puerto USB si deseas conectar algún dispositivo móvil. Dime qué piensas de la ubicación de este puerto USB, deja tu opinión en los comentarios. Y pasando al corazón de esta motocicleta, tenemos una cilindrada de 649 centímetros cúbicos, doble árbol de levas en cabeza, 4 cilindros en línea o tetracilíndrica, 16 válvulas, inyección electrónica, refrigeración por líquido con un radiador de gran tamaño, relación de compresión 11:6:1, diámetro por carrera de 67 por 46 milímetros, es de carrera corta, transmisión mecánica de 6 velocidades, la primera abajo, las demás hacia arriba, capacidad para cambio de aceite, incluido el filtro, 2.6 litros, viscosidad recomendada 10W30. Este propulsor genera 94 caballos de potencia a 12.000 revoluciones y un par motor de 63 Nm a 9.500 revoluciones. La velocidad máxima de la Honda CBR 650R, de acuerdo a algunos medios que hacen pruebas de manejo, indican unos 240 km por hora, y también dependiendo de la inclinación del terreno, como en este video, que alcanzó los 262 km por hora. Además tiene embrague antirrebote y el mencionado control de tracción. Este motor no cuenta con cambio rápido o quick shifter, ya sería un accesorio que tendría un costo adicional. Colores, por el momento en Colombia solo está en negro. Posiblemente más adelante llegue en color rojo. Garantía 1 año o 20.000 kilómetros. En la parte de su diseño ya depende del gusto de cada persona, si le gustan las motos con ese tipo de carenado o estilo deportivo. Amigos, antes de pasar a su precio, ¿me podrías apoyar con un like o me gusta en este momento? Se los agradecería muchísimo. Ahora sí, precio de la Honda CBR 650R en su modelo 2023 a la fecha de publicación de este contenido, sujeto a cambios sin previo aviso, con SOAT y matrícula en este punto de venta de Honda Dream en la ciudad de Manizales, dirección y redes en pantalla. 62.922.000 pesos colombianos, unos 15.155 dólares, un 3.3% más que la Honda CB650R 2023. Su precio para el mercado europeo, 9.900 euros, compatible con el carnet A2, y para México su precio estimado, en caso de llegar, teniendo en cuenta que es un mercado diferente al colombiano, en mi opinión podría estar por unos 217.000 pesos mexicanos, y para Argentina un estimado de 5.990.000 pesos argentinos. Esta moto entra a competir contra la Kawasaki Ninja 650, la Aprilia RS 660 y, ¿por qué no?, metamos ahí la Yamaha R7. ¿O queda cortica la Yamaha? ¿Ustedes qué opinan? Les hago una pregunta. Si el dinero no fuera problema, ¿se la comprarían? ¿Sí o no? Por favor, dejar su opinión en los comentarios. Amigos, como dicen por ahí, esta es una moto para uno espelucarse en carretera, ya que son 93 caballos que se tienen para disfrutar. Tiene muy buena potencia, el sistema de frenos está completo, no es una moto para todo el mundo por el precio y costos de mantenimiento. Vamos a ver en los comentarios quién defiende esta moto y quién la critica, porque ninguna moto se salva de ser criticada o alabada. Y lo más importante a tener en cuenta es dejar tu like si te gustó el contenido y compartirlo. Suscríbete a este canal, es gratis, y activa la campana de notificaciones donde dice todas para que no te pierdas los próximos videos. Hasta la próxima, bendiciones.